Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad estaremos desarrollando un ejercitario de aplicación de la bolilla número 6, específicamente de método de secciones homogéneas. Para tal finalidad, estoy teniendo un planteamiento que se llama Sabroso, que es una pastelería. Fabrica 3 tipos de productos: bizcocho, tarta y medialunas. Esta empresa se divide en 3 secciones principales y 4 secciones auxiliares. Los centros de costos principales son la sección de horno, sección de preparación y la sección de empaquetado. Estos 3 son los centros de costos principales. Y los centros de costes auxiliares están direccionados a la sección de compras, sección de ventas, sección de personal y administración central. O sea que tiene 4 centros de costes auxiliares: compras, ventas, personal y central. Dice que la producción del ejercicio fue de 100.000 bizcochos, 40.000 tartas y 60.000 medialunas. También me da como enunciado en el planteamiento que no hay existencias iniciales en el almacén, o sea que no tenemos existencias iniciales de productos terminados. Los datos de costes son los siguientes. El primer factor de la producción está compuesto por la materia prima. En este caso se utilizan azúcar, harina, levadura y leche fresca. El consumo de estas materias primas en la elaboración de los diversos productos es el siguiente. Fíjense que me da el consumo específicamente por producto. Por ejemplo, para el bizcocho se utiliza azúcar 200 gramos, para la harina 600 gramos, para el bizcocho harina 600 gramos, levadura 20 gramos y leche 1 litro para el bizcocho. Mi segundo centro de costo es la tarta. Se utiliza azúcar 500 gramos, harina 300 gramos, levadura 40 gramos y leche 0,6 litros. Para la media luna se utiliza azúcar 150 gramos, la harina 500 gramos, la levadura 30 gramos y la leche 0,8 litros. Este es el detalle del consumo del primer factor de la producción, que es la materia prima. Está directamente direccionado por centro de costos. Tenemos 3 en este caso, aparte de la clasificación de los centros de costos en centro de costos principales y centro de costos auxiliares. Por otro lado, me da el enunciado del planteamiento. Los costos de las materias primas son: azúcar 2 unidades monetarias por cada kilogramo, harina 0,6 unidades monetarias por cada kilogramo, levadura 4 unidades monetarias cada 100 gramos, cuesta 4 unidades monetarias, y la leche 0,7 unidades monetarias por litro. Estos son los costos de las materias primas. Por otro lado, estamos teniendo el segundo factor, mejor dicho, que es la mano de obra. Y ojo con esto, aquí hay una situación bastante subgénero comparado con todo lo que estuvimos viendo en la teoría. Dice que existen 16 trabajadores, todos ellos son fijos, participan indistintamente, ojo, en las distintas líneas de producción. ¿Qué quiere decir esto? Al decirme el planteamiento que existen 16 trabajadores que participan indistintamente en las distintas líneas de producción, quiere decir que este valor de la mano de obra que se le va a asignar a estos trabajadores sería el valor de la mano de obra indirecta. No tenemos en este caso mano de obra directa como segundo factor de la producción. Dice que estos funcionarios o estos trabajadores tienen un sueldo conjunto de 600.000 unidades monetarias. También me dice el planteamiento que se sabe el consumo de cada sección. Y fíjense que aquí nos da el detalle en cada lugar en donde estos personales están trabajando. Automáticamente están imputando sus costos. En este caso, en la sección de horno le corresponde 60.000 unidades monetarias. En la sección de preparación le corresponde 90.000 unidades monetarias. En la sección de empaquetado 90.000.
compras 120.000, ventas 120.000, personal 60.000 y el otro centro de costo, administración central 60.000. La sumatoria de todo esto tiene que dar 600.000, que es el sueldo conjunto de los 16 trabajadores. Otro dato que me da el consumo eléctrico, 60.000 unidades monetarias, el alquiler del local, 50.000 unidades monetarias, la amortización de las maquinarias alcanza 30.000 unidades monetarias y otro, aquí me da el planteamiento del gasto de teléfono, alcanza en total 75.000 unidades monetarias y este gasto de teléfono tiene el mismo tratamiento que la mano de obra. Me dice aquí, en el caso del gasto del teléfono, que se conoce el consumo de cada una de las secciones y me dice específicamente en la sección del horno se consumió 3.750 unidades monetarias en concepto de gasto de teléfono. En la sección de preparación también 3.750, empaquetado 3.750, en la sección de compras 18.750, en la sección de ventas 26.250, en la sección de personal 7.500 y en la sección de administración central se consumió de teléfono por 11.250. Todos estos valores tienen que totalizar 75.000 unidades monetarias, o sea que específicamente los trabajadores o la mano de obra, se sabe el consumo en cada sección, al igual que el gasto del teléfono. Se conoce el consumo en cada una de las secciones. Se controla muy bien, entonces es de fácil identificación. Por otro lado, me dice que las ventas del ejercicio fue de 80.000 bizcochos y su precio de venta unitario es 8 unidades monetarias. Se vendieron 25.000 tartas y su precio de venta es a 12 unidades monetarias. Y se vendieron también 40.000 medialunas y su precio de venta es 4 unidades monetarias. Entonces vamos teniendo bastante datos para poder ir viendo. Otros datos que aquí le estoy planteando también es el criterio de reparto de los costos indirectos entre las diversas secciones. ¿Cuál es el criterio que la empresa, en este caso, Sabroso, utiliza para poder distribuir sus costos indirectos? En la mano de obra, su criterio es tomar cada sección y en cada sección ver el sueldo de sus trabajadores. Ese es el criterio de asignación de los costos indirectos de la mano de obra. Por otro lado, el consumo eléctrico va a estar distribuido directamente en función a la potencia que tiene instalada en la empresa. El alquiler está o se va a distribuir en función al porcentaje ocupado de superficie, o sea que cuánto de la superficie total está ocupando cada centro de costo para poder distribuir el costo del alquiler. La amortización se va a distribuir según el valor de la máquina y el teléfono, como ya estuvimos viendo, a cada sección su consumo, que ya estuvimos teniendo el detalle en esta partecita. El horno, cuánto es su consumo, preparación, etcétera, etcétera. Cada una de las secciones ya lo está identificando claramente. Por otro lado, me da como dato los datos por la empresa que nos da en función a los criterios de reparto para poder distribuir los costes indirectos. Me da en porcentaje, excepto el valor de la mano de obra y el teléfono, que si ustedes se fijan no tiene ningún porcentaje. ¿Por qué? Porque ya se ha identificado esos consumos de acuerdo a la sección. Se sabe el consumo en cada sección, por eso esta partecita está sin ningún porcentaje para la mano de obra y también para el teléfono. No así para el consumo de la electricidad. Me dice que en la sección de horno se consume el 40%, el alquiler, por ejemplo, el 5% y la amortización en función al 40%, teniendo en cuenta estos criterios de asignación. Primeramente se tiene que definir el criterio de asignación para poder repartir los costes indirectos y en base a ese criterio se va a ir fijando los
porcentajes de asignación. Y fíjense, para cada uno de los departamentos me está dando todos los porcentajes en función al cual vamos a tener que distribuir cada uno de esos costos indirectos. Luego también me da como dato el criterio de reparto para medir el porcentaje de cada centro auxiliar a los centros principales. Estuvimos viendo en la teoría que cada centro auxiliar viene a complementar la función de los centros de costes principales. ¿Cuáles son esos centros de costes principales? Y aquí ya estuvimos viendo que son la sección de horno, preparación y empaquetado. Y ya tenemos las secciones auxiliares que son compras, ventas de personal y la administración central. ¿Cómo voy a distribuir estos costos de estas secciones auxiliares a los centros de costos principales? Que ya estuvimos viendo en la teoría y aquí me da también en porcentaje. Fíjense que para cada uno de ellos nos da en porcentaje cómo se va a distribuir el horno para la compra en 10%, la preparación 60%, el empaquetado 30%. Así sucesivamente para cada uno de los planteamientos en relación a los centros de costos auxiliares. Acuérdense que estos son centros de costos auxiliares y estos son centros de costos principales. Por otro lado, me dice que la unidad de obra de cada sección principal, ojo con eso, estamos hablando del horno, de la preparación del empaquetado, se mide en el caso del horno en función al kilogramo de la masa. En el departamento o en la sección de preparación se mide en función a las horas de mano de obra, al igual que en el empaquetado también tiene en cuenta la hora de mano de obra. Fíjense que aquí hay dos unidades de medida diferentes. Tenemos por un lado kilogramos y tenemos por otro lado hora de mano de obra como unidad de medida. Por otro lado, fíjense, también me da en el planteamiento que en la sección de horno, en la sección de preparación, en la sección de empaquetado, se consume, o para el centro de costo bizcocho, me da la cantidad de unidad de obra. Por ejemplo, el horno 1,82 kilogramos, para la preparación y el empaquetado me da en horas, porque por aquí dijimos que se iba a distribuir en función de las horas, su unidad de obra. Por otro lado, me da el centro de costo tarta también los mismos datos para el horno en kilogramo, igual que para la media luna en kilogramo, y luego para los otros dos centros de costos, preparación, empaquetado, me da también en función a las horas. Estos son los datos que la propia estructura nos está dando en función a lo que ellos están desarrollando. Por otro lado, y el último dato para que podamos ya desarrollar el ejercitario, me dice o nos plantea que el total de unidades de obra del ejercicio es el siguiente. Para el horno, ojo, 328.400 kilogramos. Fíjense que aquí estaba su unidad de medida o unidad de obra en kilogramos. Entonces aquí me dice que para el horno fue de 328.400 kilogramos el total de obra dentro de ese ejercicio que estamos o vamos a analizar. En la sección de preparación, 63.000 horas y en la sección de empaquetado, 22.000 horas. Ahora, en base a todas estas informaciones, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar primeramente? Tenemos que clasificar los costos en directos e indirectos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En este caso, el costo directo por excelencia es el costo del primer factor de la producción, que se llama materia prima. En este caso me detalla azúcar, harina, levadura, leche. Es un costo directo. ¿Por qué razón decimos que es un costo directo? Porque se puede saber cuánto ha consumido cada producto y aquí lo podemos visualizar sin ningún inconveniente para cada producto cuánto de esa materia prima está consumiendo. Entonces aquí tenemos nuestra primera clasificación de costo directo.
Vamos a ir anotando aquí entonces un costo directo y en la observación vamos a registrar por qué es costo directo, porque se sabe cuánto se ha consumido cada producto. Por otro lado, el segundo factor de la producción está dado por el valor de la mano de obra. La mano de obra es el segundo factor, pero en este caso, ojo, que esta mano de obra es indirecta, no es mano de obra directa. ¿Por qué? Porque estos trabajadores participan indistintamente en las distintas líneas de producción. O sea que es un coste indirecto, ya que los trabajadores no están especializados por productos, participan en la elaboración de todos ellos en forma indistinta. No obstante, vamos a saber qué parte le va a corresponder a cada sección el sueldo de sus trabajadores, así como estamos viendo en este apartado. Entonces aquí va a aparecer la mano de obra como un costo indirecto de fabricación. Luego tenemos los costos indirectos por excelencia, por naturaleza, que son en este caso el consumo eléctrico, el gasto del alquiler, la amortización de la máquina y el gasto de teléfono. Estos son los costos indirectos que estamos teniendo dentro de la estructura. ¿Por qué estamos teniendo estos costos indirectos? Porque se tiene que recurrir a un criterio de reparto para poder imputarlo a los productos. Entonces aquí vamos a registrar nuestro costo de consumo eléctrico, nuestro costo de alquiler, costo indirecto, porque no se conoce qué parte corresponde a cada producto. O sea que tenemos que establecer un criterio de reparto. Lo mismo para la amortización y para el teléfono. Fíjense que el teléfono no se conoce qué parte corresponde a cada producto, pero ¿qué es lo que sí se conoce según lo que me dice el planteamiento? ¿Qué parte corresponde a cada sección, pero no a cada producto? Por eso se tiene que fijar un criterio de distribución. Entonces, aquí fíjense, lo primero que hicimos fue identificar o clasificar los costos en directos e indirectos. Tenemos un solo costo directo que es la materia prima y el resto de los factores son costos indirectos de producción. Ese es nuestro primer paso. Quiero saber cómo estamos hasta ahí, si nadie tiene inconveniente en esta clasificación antes de seguir avanzando. Yo ahora acabé de entrar, profe. No podía entrar más temprano y ¿Y qué tal estás con esta clasificación, hija? ¿Estás entendiendo qué es un costo directo, qué es un costo indirecto? sí, profe, más o menos, porque Bueno, acabé de entrar recién. recapitulando rapidito. Tenemos tres factores de la producción que ya estuvimos viendo en la teoría y en los casos prácticos. Primer factor, materia prima. Segundo factor, mano de obra. Y el tercer factor está compuesto por los costos indirectos de fabricación. Nuestro primer paso para poder desarrollar este planteamiento es identificar cuáles son los costos directos y cuáles son los costos indirectos. El costo directo por excelencia es la materia prima. ¿Por qué? Porque se sabe cuánto se ha consumido específicamente de materia prima para cada producto y eso lo estamos visualizando aquí. Azúcar 200 gramos para el bizcocho, azúcar 500 gramos para la tarta, media luna azúcar 150 gramos para la media luna y así cada uno de los factores que están formando parte de la materia prima. Entonces es un costo directo cuando puedo identificar o cuando puedo saber cuánto se ha consumido para cada producto. Ahora, ¿qué pasa con el segundo factor? ¿Por qué no es un costo directo? Nosotros estuvimos viendo hasta los ejercitarios de la última clase que la mano de obra es un costo directo, pero también habíamos visto en la teoría que la mano de obra puede ser también mano de obra indirecta. En este planteamiento les paso la variante de mano de obra indirecta. ¿Por qué? Porque estos trabajadores, 16 en total,
son todos funcionarios fijos, pero participan indistintamente en las distintas líneas de producto, o sea que no es que se queda netamente para una parte o una producción o una línea de producción. Entonces, en ese caso, sí, el sueldo que perciben estos trabajadores van a formar parte de la mano de obra indirecta. Y luego vamos discriminando los costos indirectos que está dado en este caso por el consumo de la energía eléctrica, el alquiler, la amortización de las maquinarias y los gastos o el gasto de teléfono. Eso es lo que estuvimos identificando. Primer paso. Una vez que nosotros identifiquemos los costos en directos e indirectos o clasifiquemos esos costos, lo que tenemos que hacer posteriormente es fijar cuáles van a ser los criterios de reparto de los costos indirectos entre las diversas secciones. Y este criterio de reparto yo voy a copiar de lo que ya me estaba dando en el enunciado. Y aquí me dice que el criterio de reparto de costos indirectos es mano de obra, sueldo de sus trabajadores en cada sección, el consumo eléctrico de acuerdo a la potencia instalada, el alquiler de acuerdo al porcentaje ocupado de superficie total, la amortización en función al valor de la máquina y el teléfono. A cada sección se le va a imputar su consumo. Ese es el criterio de reparto. Entonces, este cuadro yo voy a registrar dentro del segundo paso para poder fijar ese criterio de reparto. Fíjense que estoy trayendo ese dato así mismo como está planteado en el planteamiento. Ahora, en base a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la información dentro de la empresa para ver en función de esos criterios de reparto que ya estuvimos viendo aquí, cómo se van a distribuir los costos indirectos. Y aquí en el planteamiento también me decía que los costos indirectos se van a distribuir, la propia empresa fija los porcentajes, cómo se van a distribuir esos costos indirectos. Fíjense que primero fijaron el criterio de reparto y luego en función a ese criterio de reparto estuvieron ya aplicando para poder distribuir los costos indirectos en porcentaje. Aquí, por ejemplo, electricidad para el horno 40%, alquiler 5%, amortización 40%. ¿Por qué electricidad 40%? Y acá dice consumo eléctrico según la potencia que está utilizando en la sección de horno. El alquiler según el porcentaje ocupado de superficie total, quiere decir que es una pequeña superficie nada más que utiliza esa sección de horno del alquiler o de la superficie total. Y la amortización, ¿cómo está medido? Según el valor de la máquina que se está usando, en este caso el horno, que va a distribuirse en función al 40%. Y así fíjense que para cada uno de los centros de costos me dan los porcentajes en función a los cuales vamos a estar distribuyendo esos costos indirectos. Entonces estos trabajan juntos. Y este cuadro voy a llevar de vuelta en mi paso número 2. Y ya estamos. Entonces voy a transportar esos datos a mi paso número 2 para poder distribuir en función a esos porcentajes de los costos indirectos. Me dice también que en cuanto a la mano de obra en el teléfono, la compañía tiene contabilizado el gasto que corresponde a cada sección, que es lo que nos estaba dando como dato. Aquí estamos teniendo, me da exactamente el horno, cuánto consume de mano de obra y cada uno de los elementos del costo, igual que los gastos de teléfono, cómo está distribuido. Para poder distribuir esa información, o sea que ese costo indirecto en función a esta información, nosotros vamos a necesitar de otro cuadro adicional en donde vamos a detallar nuestros objetivos de costes. Mano de obra para la sección de horno. Acá fíjense, no tenemos nada. Y acá nosotros vamos a registrar este valor. ¿Y de dónde va a venir este valor? De mi dato.
entiendan bien, por favor, porque este es un ejercicio que da mucha vuelta. La mano de obra, horno dice aquí, 60.000. Este valor es lo que voy a registrar para el horno. Luego para la preparación 90.000, para el empaquetado 90.000, para las compras 120.000 y así sucesivamente. Entonces ese dato es el que vamos a registrar aquí en la distribución de los costos indirectos. Horno 60.000. Mano de obra, ojo con este elemento, estamos trabajando con este factor. Para la sección de preparación, también viene del mismo lugar, 90.000. Empaquetado, ¿cuánto se va a utilizar? También 90.000. Compras, habíamos dicho 120.000. Ventas, también 120.000. Para la sección de personal, vamos a utilizar 60.000 de mano de obra. Y para el departamento de administración central, 60.000. Vamos a sumar todos estos valores para poder encontrar el costo total de ese factor. En este caso es 600.000. Y esto tiene que coincidir con lo que nos dice en nuestro cuadro de datos. Estamos trabajando con este elemento. Dice que 600.000 es el valor total que se le tiene que pagar de mano de obra a los trabajadores. Y en cada una de las secciones está distribuido, ya me da el planteamiento. O sea que cada sección sabe el consumo de este factor. Entonces esto es lo que estuvimos transcribiendo para poder distribuir en este apartado los costos. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a ir directo al teléfono y después vamos otra vez. Para que puedan fijar mejor. El mismo tratamiento tiene el teléfono. Si ustedes se fijan aquí en el criterio de reparto, también no tiene ni un porcentaje. Ninguna de las casillas tiene un porcentaje. ¿Por qué? Porque decía que cada sección conoce su consumo. Vamos a ver en el horno cuánto se consume de teléfono. Y eso estaba en el cuadro de datos, en el enunciado. Fíjense que aquí dice gasto de teléfono en el horno. En esa sección se consume por 3.750. En la sección de preparación 3.750. En la sección de empaquetado 3.750. En la sección de compras 18.750. En la sección de ventas 26.250 y en la sección de personal 7.500 y por último en la sección de administración central se consume por 11.250. La suma de todo esto tiene que ser 75.000, que es el valor de la factura que vino en ese horizonte temporal. Entonces este tiene el mismo tratamiento que la mano de obra. Vamos a imputar en nuestro cuadro así como nos da en el dato. Entonces aquí, para cada sección ya saben de dónde vino. Horno, 3.750. Preparación, 3.750. Empaquetado, 3.750. Y así cada uno de sus valores que ya estamos trayendo del dato del planteamiento. Ahora, fíjense que estos dos tienen ese tratamiento, no necesito yo buscar porque cada sección ya conoce su consumo, ya tiene bien identificado tanto de la mano de obra como del teléfono. Ahora, ¿qué pasa con la electricidad? Fíjense que acá me dice que la electricidad se va a distribuir en el 40% para la sección de horno. 40% para la sección de horno. Ahora, ¿de dónde yo voy a quitar esa base para aplicar esos 40%? Y voy a ir a mi enunciado, voy a ver cuánto es el consumo de la electricidad. Y aquí dice consumo eléctrico 60.000. Quiere decir que yo voy a hallar de 60.000 el 40% para poder imputarlo a la sección de horno. Aquí estamos. 40% sección de horno, electricidad. Entonces, aquí vamos a ir aplicando para la sección de horno 60.000 por 40% me da 24.000. El mismo procedimiento para la sección de preparación, yo ya sé que 60.000 es el valor total de la factura de la electricidad y acá
para la sección de preparación tengo que hallar el 10% de 60.000. Entonces voy a ir distribuyendo en función a los porcentajes que me está dando. En la sección de empaquetado tengo que hallar el 20% de 60.000, que es 12.000. En la sección de compras también tengo que hallar el 5% para poder distribuir ese consumo. En la sección de ventas, ¿cuál es el porcentaje? Dice 10%. En la sección de ventas, en la sección de personal, también tenemos que hallar en función al 10%. Y así sucesivamente, cada uno de ellos vamos a ir prorrateando el 60.000 que se pagó en la factura de consumo de energía eléctrica en función a los respectivos porcentajes que estábamos teniendo como dato ya que nos han provisto la empresa. La sumatoria de todos estos valores me tiene que reproducir el valor total de la factura, que en este caso es de 60.000. El mismo procedimiento vamos a utilizar para poder distribuir el valor del alquiler y vamos a ver cuánto es el valor del alquiler. Eso estamos teniendo aquí dentro de los datos. Dice que el alquiler es de 50.000 unidades monetarias. ¿Cómo voy a distribuir ese 50.000? Voy a distribuir los 50.000. Vamos a distribuir primeramente para la sección de horno en función al 5%. Fíjense que aquí están los porcentajes. 50.000 por 5% para la sección de hornos. 50.000 por 25% para la sección de preparado, 12.500. 50.000 por 15% para la sección de empaquetado y para la sección de compras 50.000 por el 10% y así sucesivamente van a ir aplicando cada uno de estos porcentajes sobre el valor del alquiler, en este caso que es 50.000. Cada uno de ellos nos da el porcentaje y luego tenemos que sumar todos los desembolsos y me tiene que dar el valor total de la factura. Me queda solamente ya distribuir un costo que es el costo de la amortización y aquí me da los porcentajes 40%, 20, 15, 5, 10, 10, 5, etcétera. ¿Cuál es el valor de la amortización? Me voy a ir de vuelta al enunciado que me da el planteamiento y me dice que la amortización alcanza 30.000 unidades monetarias. Entonces yo voy a aplicar sobre 30.000 el porcentaje asignado para la amortización en la sección de horno. Aquí encuentro que es el 40%. 40% sobre 30.000 y ahí tengo la amortización para la sección del horno. El mismo procedimiento. Vamos a aplicar sobre 30.000 el 20% para la sección de preparado y ahí ya estamos encontrando su valor. Igual procedimiento para los demás componentes en función a los respectivos porcentajes. Aquí ustedes van a ir respetando estos porcentajes para poder ir hallando los valores para poder distribuir esos costos indirectos. Y por ejemplo en la sección de personal me dice que es el 10%, tengo que hallar 10% sobre 30.000. Administración central me dice que es 5%, entonces 5% sobre 30.000 y luego, repito, vamos a sumar todos estos valores, 12.000 más 6.000 más 4.500 más 1.500 más 1.500, 3.000, 1.500 y para poder encontrar el valor total. El valor total es de 30.000. Fíjense que nosotros estuvimos distribuyendo aquí. El primero es el valor total de la mano de obra. El segundo es el valor total de la factura de electricidad. El tercero es el valor total del alquiler. El cuarto es la amortización de la máquina. Y el último, el quinto, es el consumo del teléfono. Entonces aquí exactamente esta factura o estas facturas ya lo estamos distribuyendo de acuerdo a los centros de costo que estamos teniendo, independientemente sea ello principal
o auxiliares. ¿Qué tal estamos hasta aquí, chicos? Muy bien, profe, se entiende muy bien. ¿Se está entendiendo? Bueno, Sí, seguimos entonces. Si no están entendiendo, por favor, me detienen y les vuelvo a explicar, porque son varios pasos, pero no es difícil, hay que prestar mucha atención nada más. Bueno, una vez que ya hemos distribuido los costos indirectos, de acuerdo a cada uno de los centros de costo que estamos teniendo, ¿qué es lo que vamos a ver? El porcentaje, ojo, de actividad que le va a dedicar cada centro de costo auxiliar a los centros de costos principales. En eso radica el método de secciones homogéneas. Distribuir el consumo del centro de costo auxiliar al centro de costo principal. Acuérdense que aquí teníamos, según nuestro planteamiento del ejercitario, 3 centros de costos principales: horno, preparación y empaquetado. Y tenemos 4 centros de costos auxiliares, que son compras, ventas, personal y administración central. Esos porcentajes de distribución nos va a dar el planteamiento también. Aquí está dentro del enunciado, la propia estructura nos dice: el centro de costo principal tengo horno, preparación, empaquetado, centro de costos auxiliares son todo esto. ¿En qué porcentaje esto colaboran para que esto pueda funcionar? Quiere decir eso. El departamento de compras colabora en un 10% para que la sección de horno funcione. El preparado, 60%, el empaquetado, y así sucesivamente nos da la empresa el porcentaje de actividad que cada centro de costo auxiliar le va a dedicar a los centros de costos principales. Entonces, esta tabla es la que vamos a transcribir dentro del apartado número 4 o el paso número 4. Esto así mismo copiamos como nos da el enunciado, para poder tener bien ordenado, para poder comprender y distribuir nuestro costo. Entonces, repito, estos porcentajes nos da en el dato del ejercicio. La propia estructura nos dice tanto por ciento va a ser. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Es distribuir esos costos indirectos asignados a las secciones auxiliares entre las secciones principales en función a estos porcentajes. En función a esos porcentajes. Ojo con esto. Bueno, ¿de dónde partimos? Vamos a partir del centro de costo auxiliar que se llama compras. El 10% me dice. ¿Y de dónde yo voy a quitar ese 10%? ¿Cuál va a ser mi base de aplicación de ese 10%? Y acá me da que la base de aplicación de ese 10% está en mi centro de costo que estuvimos buscando. Aquí, fíjense que aquí los totales del departamento de compra es 148.250 que estuvimos viendo en el paso número 3. 148.250. En base a eso vamos, o sobre esta base de este departamento, vamos a hallar el 10% para el horno, que me da 14.825. En la sección de preparación, ¿cuánto por ciento? Me dice 60% de las compras, o sea, el 60% de 148.250. Aplico el 60% de ese valor y me da 88.950. Igual, para el empaquetado es 30% de las compras totales, entonces 148.250 por el 30% me va a dar el costo de 44.475 que le va a corresponder a las compras, y esto me va a dar un costo total de 148.250, que es lo que nosotros estábamos teniendo aquí en la distribución. Ojo con esto, estamos distribuyendo estos costos indirectos en función de vuelta al porcentaje de
actividad que cada centro de costos auxiliar le va a prestar a los centros de costos principales. El mismo procedimiento para mi centro de costos auxiliar que se llama ventas. Y aquí dice horno 0%. ¿Por qué? Porque ahí ya no se usa el horno. Es departamento de venta. Entonces ahí vamos a dejar igual con 0%. No tiene porcentaje de participación. No así en la sección de preparación me dice que el 80% le corresponde a las ventas. Entonces el 80% de las ventas, vamos a ver aquí cuánto es nuestra venta total, 155.750 por el 80% le va a corresponder a la sección de preparación, que es de 124.600. Y a la sección de empaquetado le va a corresponder el 20% de 155.750. Y ahí estamos teniendo 31.150. Sumamos estos dos valores y estamos teniendo la distribución de 155.750, que era el total de las ventas que habíamos encontrado en el paso número 3. El mismo procedimiento van a seguir para el personal y para la administración central. En función a los porcentajes, van a tomar el personal 84.000, van a distribuir 20% para el horno, de 84.000, 60% para la preparación, de 84.000 el 20% para el empaquetado, y vamos a sumar los totales y tenemos que llegar a el valor de 84.000, que es lo que estamos prorrateando o distribuyendo. Lo mismo para la administración central. El costo total de la administración central alcanza 88.750. Y ahí vamos a ir distribuyendo de vuelta en función a estos porcentajes. El 15% de ese valor, luego el 55%, luego el 30%, y sumamos todos estos valores y encontramos el costo total de 88.750. Fíjense que me da por centro de costo. Acuérdense que estos 4 son nuestros centros de costos auxiliares que colaboran para que mis centros de costos principales puedan funcionar. Entonces, por eso estamos distribuyendo esos costos. Para hallar los totales, vamos a sumar el total de las compras para el horno, ventas, personal, administración central, y la sumatoria de eso acá alcanza 44.938. El mismo procedimiento para la preparación y para el empaquetado. Sumamos todo eso para poder hallar los totales. Y luego pueden verificar totales contra totales también. ¿Qué les quiero decir eso? Si suman estos totales, les tienen que reproducir este total de esta columna. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hicimos? Distribuimos los costes indirectos asignados a las secciones auxiliares. Estas son secciones auxiliares entre las secciones principales. Eso es lo que hicimos ahora en el paso número 5. ¿Qué tal estamos aquí? ¿Hay dudas o consultas o seguimos avanzando? Seguimos nomás, profe. Seguimos, profe. Perfecto. Paso número 5. Número 6 ahora, ojo con este paso. Ya nosotros estamos teniendo la totalidad de los costes indirectos que fueron distribuidos en las secciones principales, y eso es lo que vamos a agrupar, esos costos indirectos, en el paso número 6. Acuérdense que estos tres son nuestras secciones centro de costos principales: horno, preparación y empaquetado. Y esas secciones principales tienen costos que fueron asignados directamente a los mismos. En este caso, esos costos asignados directamente ustedes van a encontrar en el cuadro del paso número 3. Un poquito, paso número 3. Aquí tenemos paso número 3 y acá está la distribución. En este paso número 3 está la distribución de esos costos.
asignados. Y entonces eso es lo que vamos a llevar, y en este caso vamos a llevar los totales de cada centro de costo. Para el horno, 102.250, que son asignados directamente. Para la preparación, 118.250, y para el empaquetado, que es 117.750. Si ustedes se fijan, están atentos ahí, fíjense que estos son mis centros de costos principales, tienen sus costos asignados directamente a los mismos. Entonces, esto vamos a llevar en el paso número 6, donde figura costos asignados directamente. El total del horno, el total de la preparación y el total del empaquetado. Y sumamos todo ello y encontramos que tenemos un costo indirecto asignado de 338.250. Luego tenemos otro grupo de costos indirectos también que fueron distribuidos entre las secciones horno, preparación y empaquetado, pero que provienen de las secciones auxiliares. Ojo con esto. Estos fueron asignados directamente, proviene del cuadro del paso número 3. Repito, aquí les muestro. De esto provienen los costos directamente asignados. Centro de costos principales. Ahora, existen los costos que fueron asignados, pero que proceden de centro de costos auxiliares. Y esto vamos a encontrar en el paso número 5. Paso número 5. Y aquí está. Vamos a trabajar con estos costos totales. 44.938 para el horno, 312.763 para la preparación, para el empaquetado 119.050 le corresponde de los costos procedentes de secciones auxiliares. Eso es lo que vamos a registrar aquí. Vamos a sumar todos esos valores y alcanza 476.750. Repito, esto vino del paso número 5 para registrar los costos indirectos procedentes de secciones auxiliares, los totales del paso número 5. Ahora yo ya tengo, fíjense, en dos grandes grupos mis costos indirectos, los que fueron asignados directamente a cada centro de costo principal y los que proceden de secciones auxiliares. Y yo quiero saber el total de esos costos indirectos. Entonces voy a sumar los valores de acuerdo a mi centro de costo principal, horno. 102.250 más 44.938. Ahí estamos teniendo 147.188 y así sucesivamente van a ir sumando los dos centros de costos, preparación y empaquetado, y sumamos todos los totales y encontramos que nuestro costo indirecto para las secciones principales alcanza 815.000 unidades monetarias. Entonces esa es, o sea que es agrupar los datos de un centro de costo a otro o de un paso a otro. Ahora, una vez que nosotros ya conocemos la distribución de los costos indirectos que fueron asignados directamente y los que proceden de secciones auxiliares, nosotros tenemos que definir la unidad de obra de cada sección principal. ¿De dónde viene este dato para seguir el paso número 7? En el enunciado me dice, en el enunciado me tiene que decir que la unidad de obra de tal cosa es tanto. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen la unidad de obra de cada sección principal es la siguiente. Dice, horno en función de ¿qué? Kilogramo de masa. Preparación en función de hora de mano de obra. Y en el empaquetado, en la hora de mano de obra también es su unidad de obra. Y esto vamos a transcribir en el paso número 7. Vamos a copiar así como dice ahí porque es algo que nos va a ayudar para poder desarrollar nuestro planteamiento. Yo ya tengo mi unidad de obra. Horno, kilogramo, preparación y empaquetado, hora de mano de obra. Luego nosotros necesitamos ver cuánto es el consumo por unidad de obra de cada producto, del bizcocho, de la tarta y de la media luna.
¿De dónde estamos teniendo esto? El propio planteamiento nos va a dar esos consumos y estábamos teniendo aquí en el dato, fíjense, son dos cuadros de unidad de obra. El primero para definir la unidad de obra y el segundo ya es cómo está compuesto esa unidad de obra. Entonces esto también vamos a copiar así como está en nuestro paso número 7. Traemos todos los mismos datos que estábamos teniendo en el enunciado para este primer cuadro y para el segundo cuadro. ¿Por qué o para qué necesitamos estos datos? Para poder cuantificar el total de unidades de obra que se realiza durante ese ejercicio. Y aquí vamos a trabajar. Me dice, sección de costo, centro de costo principal, horno, preparación y empaquetado, el total de costo y me pide en unidades monetarias. Y esto va a provenir estos valores del paso número 6 de los totales. A ver un poquito, vamos a ver paso número 6 de los totales y estamos aquí. 147.188 le corresponde al horno. A la preparación 431.013 y a la sección de empaquetado le corresponde 236.800. Estos valores son los que nosotros vamos a registrar para cuantificar el total de unidades de obra que fue realizada durante el ejercicio. Y vamos a registrar entonces ahí los totales que ya estuvimos viendo. Ahora, fíjense aquí, dice total unidad de obra en el ejercicio, donde yo estoy teniendo este dato, me dice en el enunciado, el total de obra del ejercicio. Acá está, fíjense, el último dato que estábamos teniendo para el horno, que es de 328.400 kilogramos. Para la sección de preparación, 63.000 horas. Y para la sección de empaquetado es de 22.000 horas. Entonces, estos datos son los que vamos a registrar en nuestro planteamiento, en donde dice total de unidades de obra en el ejercicio. Horno, 328.400 kilogramos. Preparación, 63.000 horas y empaquetado 22.000 horas. Ahora nosotros, ¿qué es lo que necesitamos saber? Fíjense que aquí nos decía el costo total y acá me da la unidad de obra en el ejercicio total también. Yo necesito saber el coste de cada unidad de obra. ¿Cómo voy a hacer para hallar este costo? Vamos a dividir costo total entre el total de unidad de obra en el ejercicio. O sea que vamos a dividir aquí para hallar el coste de unidad de obra 147.188 dividido 328.400 y el resultado de esa división es 0,4482. Es el coste de cada unidad de obra. Estamos hablando de unidad monetaria. Aquí puede ser guaraníes, dólares, euros, reales, no importa la unidad monetaria. El mismo procedimiento vamos a aplicar para hallar el coste de la unidad de obra para la preparación. Vamos a tomar 431.013, vamos a dividir entre 63.000 horas y eso me va a dar el costo de unidad de obra de 6,8415. Y para en la sección de empaquetado también 236.800 dividido 22.000 horas y ahí vamos a encontrar el resultado de 10,7636 que sería el coste de la unidad de obra por cada producto, cada centro de costo o cada sección. Ahí, hasta ahí yo les diría que podríamos hablar de los cálculos auxiliares previos. Y en el planteamiento, ¿qué es lo que nos pide en este ejercitario? Nos pide, tenemos que hallar en este planteamiento, y tenemos que hallar, me dan un segundito por favor, el costo total
por producto, tenemos que calcular el costo total por producto. En primer lugar, voy a completar acá en base a la información. Entonces, en base a la información vamos a buscar el costo total, que es nuestro tema. Me dan 2 segunditos aquí. Entonces vamos a buscar calcular el coste producto. Primero, en el inciso B vamos a calcular la cuenta de resultados. Y en el inciso C, que es lo que vamos a buscar, tenemos que hallar la valoración de las existencias. Esta parte ustedes creo que ya conocen, pues ya estuvimos dando otros casos. Ok, esto es lo que nos pide en el planteamiento. Calcular el coste por producto, calcular la cuenta de resultados y calcular la valoración de las existencias. A partir del paso número 8, ahí sí vamos a cumplir con el inciso A, que va a ser el coste por producto. Ya conocemos la unidad de obra, ya conocemos el número de unidades de obra que va a requerir cada producto y también ya conocemos la producción del ejercicio, y en base a eso, ¿qué es lo que necesitamos? Es calcular el coste del producto. Y aquí vamos a ir completando nuestros costes directos. Ojo que lo primero que hicimos fue clasificar los costos en dos grandes grupos: costos directos por un lado y por el otro lado los costos indirectos. Dos grandes grupos estuvimos viendo. Entonces los costos directos ya lo hemos identificado: azúcar, harina, levadura y la leche. ¿Cuánta cantidad de azúcar se va a consumir para el bizcocho? ¿Dónde estoy teniendo ese dato? Vamos a ir arriba en el enunciado. A ir buscando la producción. Aquí tenemos, vamos a trabajar con estos datos. Ojo, la producción del ejercicio fue de 100.000 unidades de bizcochos, tartas 40.000 y 60.000 medialunas. Y para el bizcocho se consumió azúcar 200 gramos, para la tarta 500 gramos y para la medialuna 150 gramos. ¿Y cuáles son los costos? Azúcar 2 unidades monetarias cada kilogramo. O sea que vamos a trabajar con esta parte de nuestro cuadro de datos ahora para poder hallar nuestro costo del producto. Entonces vamos a registrar en el paso número 8 la cantidad de productos que vamos a tener primeramente. Primero tenemos bizcocho, 100.000 unidades que se va a fabricar. Tarta tenemos que se va a fabricar 40.000 unidades y la media luna dijimos que se va a fabricar 60.000 unidades. Dijimos que de la azúcar para el bizcocho va a consumir 200 gramos. Les muestro de vuelta para que no se me pierdan. Para el bizcocho de la azúcar, aquí estamos, va a consumir 200 gramos. Para la tarta 500 gramos, para la medialuna 150 gramos. ¿Cuánto cuesta? 2 unidades monetarias por kilogramo, el primer factor, que es el azúcar. Entonces aquí estamos trabajando con estos datos. Vamos a distribuir esto por regla de 3 para poder hallar el costo total. Me dice en el planteamiento que 1 kilogramo cuesta 2 unidades monetarias. Y me dice que yo utilizo 200 gramos por cada unidad. Y aquí ustedes van a aplicar la regla de 3. Le hice aquí un calculito auxiliar para que puedan entender y después que tengan de idea o de paso
Un kilogramo de azúcar cuesta 2 unidades monetarias. Un kilogramo tiene 1000 gramos. 1000 gramos le pasé a esa unidad de medida como aquí está dado en gramos. Entonces 1000 gramos me cuesta 2 unidades monetarias. 1000 gramos voy a reemplazar para buscar mi regla de 3 por 2. 1000 gramos, 2 unidades monetarias, y 200 gramos yo no sé cuánto me va a alcanzar. Entonces aquí yo voy a buscar el valor de la X y voy a reemplazar. X es igual a 200 por 2, que es lo que estamos teniendo en el numerador, dividido 1000, que eran 1000 gramos, y de ese resultado me da 0,4 gramos. Y yo voy a multiplicar por la cantidad de, en este caso, bizcocho que voy a tener, que es de 100.000 unidades. 0,4 por 100.000 me va a dar 40.000. Así van a hacer este cálculo auxiliar para poder hallar el costo de cada uno de los factores. En este caso, azúcar. Quiere decir que 40.000 unidades monetarias va a alcanzar el valor del azúcar para los bizcochos. El mismo procedimiento para la tarta. Me dice que se va a utilizar 500 gramos de azúcar y 1 kilogramo, 2 unidades, o sea que el precio va a permanecer igual. Vamos a hallar por regla de 3 y aquí encontramos que el costo total del azúcar para la tarta también es de 40.000. Para la media luna vamos a anotar cuánto se va a usar, 150 gramos, y cuesta 2 unidades por gramo. Siempre van a ir ustedes aplicando esta regla de 3 para poder hallar el valor. En este caso mi valor es de 18.000. Si ustedes se fijan al aplicar esto, yo ya tengo del azúcar cuánta unidad monetaria le corresponde al bizcocho, 40.000. A la tarta 40.000, a la media luna 18.000. Ya tengo el valor de mi primer factor o costo directo, que es azúcar. El mismo procedimiento van a aplicar ustedes para hallar el valor de la harina por centro de costo. Siempre mi centro de costo va a ser basado en 100.000 unidades. Acá me dice que se va a consumir 600 gramos y 1 kilogramo cuesta 0,6. Por regla de 3 vamos a hallar y encontramos que el valor monetario es de 36.000 de la harina. El mismo procedimiento para la tarta. Identificamos cuántas unidades, cuántos gramos necesita, cuánto cuesta, y en base a eso prorrateamos por regla de 3. También para la media luna el mismo procedimiento. Todo esto ustedes van a llevar de tarea. Para cada uno van a ir aplicando su cálculo auxiliar para que puedan encontrar los valores. De paso aplican bastante regla de 3. Lo mismo para el otro factor, que es la levadura. Vamos a identificar siempre en función a 100.000 unidades. Se va a utilizar 20 gramos y cada 100 gramos, ojo, cada 100 gramos cuesta 4 unidades monetarias. Entonces aquí ustedes van a hallar por regla de 3 también, y el valor de la levadura es de 80.000 para el bizcocho. El mismo paso para la tarta y para la media luna. Aquí tenemos ya los costos totales de ese factor. Ahora me da para la leche. ¿Cuánto? Un litro, dice que consume, entonces un litro cuesta 0,7, o sea que 0,7 por 100.000. Directamente ustedes aquí van a hallar el valor de la leche para el bizcocho, que es 70.000. El mismo procedimiento van a aplicar para hallar el valor total de la leche que se consumió en la tarta, 16.800, y para la media luna, que es de 33.600. Fíjense que ahí nosotros ya tenemos la distribución, ojo, de los costes directos, cada uno de ellos en función a los productos que estamos teniendo. Tenemos bizcocho, tenemos tarta y tenemos media luna, 3 productos en función a ello. Ahora también tenemos que distribuir los costos indirectos de las secciones principales. Ojo, ya habíamos dicho que tenemos 3 secciones principales: horno, preparación y empaquetado. Aquí también tenemos que partir siempre de la cantidad de productos que estamos teniendo, y dijimos que es 100.000 unidades de
bizcocho. Siempre en función a 100.000 va a ser nuestro cálculo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí un bizcocho va a utilizar 1,82 unidad de obra. Ojo con esto. ¿De dónde vino este dato? Es lo que nosotros estábamos teniendo aquí. Vamos a aplicar esto. Fíjense, aquí estamos. Horno bizcocho 1,82 kilogramos. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Cuánto cuesta? Ojo, y vamos a trabajar con este dato. ¿Cuánto cuesta una unidad de obra? Este es unidad de obra, unidades físicas, kilogramos, y aquí estamos hablando unidad de obra en unidades monetarias, ¿sí? Entonces, estos dos datos son los que vamos a utilizar para poder distribuir nuestros costos indirectos para cada una de las secciones principales. Entonces, un bizcocho 1,82 unidades de obra, esto que les puse aquí en minúscula es unidades físicas, y el que le pongo en mayúscula, U mayúscula o minúscula, es unidades monetarias. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para hallar el valor del consumo del horno? Van a multiplicar 1,82 por 0,448 y ahí van a tener un valor 0,81536 y van a multiplicar, ojo con esto, por la unidad, en este caso 100.000 unidades de bizcocho que se está teniendo. Y el resultado de esa multiplicación va a darle 81.536. El mismo procedimiento para la sección de preparación, siempre en función a 100.000 unidades, y en la sección de preparación dice la unidad de obra es 0,30. Vamos a verificar si esto es así. Estamos aquí, 0,30. ¿Cuánto me cuesta? 6,84 o 6,841. Es lo que estamos teniendo aquí. Fíjense, 0,30 unidades físicas, unidades monetarias. Vamos a multiplicar 0,30 por 6,841 y el resultado de esta multiplicación lo vamos a multiplicar por las 100.000 unidades y vamos a tener el valor de los costos indirectos que fueron asignados a las secciones principales. El mismo procedimiento para la sección de empaquetado. Todo viene de los cuadros, van a trabajar en forma conjunta con esta parte del cuadro, de acuerdo a sus secciones, y también van a trabajar con esta parte del otro cuadro, en donde está la unidad monetaria. Van a multiplicar esto por esto, unidad, kilogramos por unidad monetaria, y luego van a multiplicar por la cantidad de producto que se está teniendo para cada uno de los tres. El mismo procedimiento van a seguir para los demás planteamientos. Aquí yo ya les pongo todo para que ustedes puedan ir practicando y practicando, y esto no es otra cosa que mucha atención y ir trayendo los datos y multiplicar. Ahora, ¿qué es lo que ya hicimos aquí? Nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? El coste por cada producto. ¿Cómo vamos a hacer para hallar el coste de cada producto? Ya tenemos costos directos, ya tenemos nuestros costos indirectos. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar todos los costos directos más todos los costos indirectos, y ahí vamos a llegar al costo total de la producción. En este caso, el costo total de los bizcochos alcanza 620.406. Aquí vamos a corregir esto porque es total de costo. Lo mismo vamos a hacer para poder saber el costo total de la tarta. Vamos a sumar todos los costos directos, vamos a sumar también los costos indirectos, y la sumatoria de todo ello va a representar el costo total para la tarta, y lo mismo para las medialunas. Aquí tenemos ya los costos totales de los tres centros de costo. Ahora, ¿qué es lo que necesito saber? El número de unidades de obra, o sea, que
¿Cuántos bizcochos se fabricaron? ¿Cuántos bizcochos se fabricaron? Ojo con eso. Se fabricaron, dijimos aquí, 100.000 unidades. Entonces aquí vamos a registrar nuestra unidad de obra que fue de 100.000 bizcochos. ¿Cuántas tartas? 40.000. ¿Cuántas medialunas? 60.000. ¿Dónde estamos teniendo esta unidad? Número de unidades también tenemos en nuestro enunciado. Nuestro enunciado también decía que la producción aquí estamos teniendo, aquí está, 100.000 bizcochos fue la producción del ejercicio, 40.000 tartas, 60.000 medialunas. Ahí también están teniendo ustedes ese dato del número de unidades. Ahora, yo quiero saber, ya tengo mi costo total, ya tengo mi número de unidades, necesito saber mi costo unitario. ¿Cómo voy a hacer para hallar ese costo unitario? Voy a dividir costo total de bizcochos 620.406 entre el número de unidades o la cantidad que es de 100.000 y el resultado de esa división va a ser mi costo unitario. O sea que cada bizcocho me cuesta 6,20 unidades monetarias. Igual para la tarta, voy a tomar 382.573, que es el costo total, dividido la unidad de obra 40.000, y ahí tengo que es 9,56 mi costo unitario. El mismo procedimiento voy a aplicar para hallar el costo de las medialunas. Unitario, 307.535 dividido 60.000 me da 5,13. Entonces aquí con esto nosotros estamos cumpliendo ya con lo que nos pide en el inciso A, que es calcular el coste por producto. Total de costo por producto aquí tenemos el costo unitario por producto también. Entonces aquí nosotros estamos cumpliendo con el requisito que me estaba pidiendo en el inciso A. En el inciso B nos pide la cuenta de resultados, y la cuenta de resultados no es otra cosa que partir de las ventas, y a las ventas hay que deducirle el costo de ventas para poder hallar el margen bruto. Y me decía en el planteamiento que se vendieron, vamos a ver en el planteamiento, como dato estábamos teniendo, aquí estamos teniendo, vamos a trabajar ahora para el estado de resultados con estos datos. Se vendieron 80.000 unidades de bizcocho a 8 unidades monetarias. Se vendieron 25.000 tartas a 12 cada unidad. Se vendieron 40.000 medialunas a 4 unidades monetarias. Ojo con esto, 80.000, 25.000 y 40.000. Vamos a registrar eso entonces para nuestro ingreso por las ventas, para cumplir con el inciso B. Vamos a multiplicar 80.000 por 8 y ahí tenemos un ingreso total de 640.000. Para la tarta, 25.000 unidades por 12, que era su precio de venta, 300.000. Para la media luna vamos a multiplicar 40.000 unidades por 4 y vamos a sumar todos estos valores para poder hallar el ingreso total, que vendría a ser de 1.100.000. Ya tengo por ese lado mi ingreso y tengo que deducirle el costo de ventas. ¿Cómo voy a hacer para hallar ese costo de las ventas? Aquí dijimos que se vendieron 80.000, ojo, 80.000 se vendieron, 80.000 bizcochos se vendieron. ¿Y cuál es su costo unitario? 6,20. Vamos a multiplicar 80.000 por 6,20 para hallar el costo de venta. En este caso sería 496.000. Lo mismo para la tarta. Vamos a multiplicar la cantidad que vendimos, que fue de 25.000 unidades, por su costo unitario que tenemos aquí, que es de 9,56, y vamos a llegar al costo de venta de las tartas. Igual para las medialunas, se vendieron 40.000 medialunas a 5,13 es nuestro costo,
Vamos a multiplicar y ahí tenemos el costo total de venta de la media luna. Vamos a sumar estos valores para poder ver el costo total, en este caso 940.200. ¿Cómo hacemos para poder hallar el margen bruto? Tenemos que restar del ingreso por las ventas el costo de las mismas. Entonces aquí, ventas menos costo de ventas me da un margen bruto de 144.000 unidades monetarias para el bizcocho. Aparentemente estamos teniendo una ganancia en ese producto. Lo mismo para la tarta. Vamos a deducir del ingreso por las ventas el costo de ventas y tenemos un margen bruto positivo para la tarta. Para la media luna estamos teniendo que restar ingresos por venta menos costo, y ojo con esto que su costo es bastante elevado, por ende me da un margen bruto negativo. Estamos perdiendo con ese producto. Y ahora vamos a analizar, que es algo que ya estuvimos viendo nosotros en la teoría cuando hablamos de costeo variable. Vamos a analizar si en el conjunto conviene seguir teniendo estos tres productos dentro de la empresa. Aparentemente, por este análisis, nuestro margen bruto del bizcocho es positivo, de la tarta es positivo, pero de la media luna es negativo. Hay que ver si son complementarios o no son complementarios estos productos para poder ver qué decisión uno va a tomar. Sumamos todos estos costos y vamos a llegar a un margen bruto aparentemente positivo. ¿Por qué razón? Aquí tenemos 144.000 positivo más 61.000 menos 45.200 me da todavía un margen positivo en el conjunto de productos que estoy teniendo dentro de mi empresa. Ahora yo quiero saber el resultado, entonces mi margen bruto va a ser mi resultado, que quiere decir que estamos teniendo un resultado positivo. En el caso de la media luna hay que analizar varios factores. Puedo disminuir, por ejemplo, abaratar los costos de las materias primas, puedo abaratar el costo de la mano de obra o bajar los costos del tercer factor de la producción, que son los costos indirectos de producción, o suprimir directamente ese producto o sustituir por otro producto que me dé un margen de utilidad. O sea que son decisiones que uno puede llegar a tomar a raíz del análisis de la cuenta de resultados. Pero en su conjunto, ojo, son complementarios estos productos y al final nos está dando un margen bruto positivo. O sea que se está ganando otra vez al final. Que es lo que estamos teniendo según nuestra cuenta de resultados. Aquí con esto ya estamos cumpliendo con el inciso B. Y en el inciso C nos pide hallar la valoración de las existencias. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hallar esa existencia? Vamos a relacionar dos datos que tenemos en nuestro enunciado. En primer lugar, la cantidad de productos que se fabricaron y de esa cantidad, cuántos se vendieron. Aquí me da un poquitito, ojo con esto, aquí tenemos, se fabricaron 100.000 bizcochos, ojo, y se vendieron, según mi dato, 80.000 nada más. Quiere decir que 100.000 menos 80.000, tengo 20.000 unidades de bizcocho todavía en existencia final. ¿Y cómo voy a hallar esa valoración? Voy a multiplicar esos 20.000 por el costo unitario que estuvimos viendo en el inciso A. 20.000 por 6,20. Y ahí vamos a tener la valoración de la existencia para el bizcocho. Repito, 20.000 unidades que quedó en el depósito, se fabricaron 100.000, se vendieron 80.000, me quedaron 20.000. Voy a multiplicar esas 20.000 unidades de bizcocho por su costo unitario, que es 6,20, y ahí voy a tener la valoración de la existencia de bizcocho, que es de 124.000 unidades monetarias. El mismo procedimiento para la tarta. Vamos a ver cuántos se fabricaron y cuántos se vendieron. Se fabricaron, según nuestro planteamiento, 40.000 tartas. Ojo,
40.000 tartas y se vendieron 25.000 tartas. Quiere decir que queda en el stock 15.000 tartas en existencia final. Está ahí en nuestro negocio, nuestra góndola o nuestro exhibidor. Vamos a multiplicar entonces 15.000 por su costo unitario, que es 9,56. 15.000 por 9,56, y ahí tenemos el costo total de las tartas. Igual para la media luna, vamos a ver cuántas medialunas se fabricaron y cuántas se vendieron. Se fabricaron aquí 60.000 medialunas y según el planteamiento dice que se vendieron 40.000. Quiere decir que hay 20.000 medialunas en existencia final todavía. Tenemos en el depósito, en la empresa o en el exhibidor. Vamos a multiplicar entonces 20.000 medialunas por su costo unitario, que es de 5,13. 20.000 por 5,13, ahí tenemos el costo total de 102.600. Sumamos estos valores, 124.000 más 143.400 más 102.600, y el valor total de las existencias alcanza 370.000. Y aquí, teniendo en cuenta que no había existencia inicial en almacén, por esa razón tenemos solamente estos valores. ¿De dónde yo extraigo que no había existencia inicial en almacén? En una parte de nuestro cuadro de datos decía, ojo aquí, que no hay existencia inicial en el depósito. No hay existencia inicial en el depósito. Entonces, sí tenemos en este caso existencia final. Y aquí con esto nosotros estamos cumpliendo ya con el requerimiento del inciso C, que es hallar el valor de las existencias finales. Ojo con eso, esto que fue existencia final va a ser existencia inicial para el periodo fiscal siguiente o para el análisis siguiente. Y con esto estamos concluyendo el desarrollo de este ejercicio, que se trata sobre la aplicación del método de secciones homogéneas. Antes de escucharles, quiero que tengan bien en cuenta que cuando estamos teniendo una contabilidad que estamos llevando por el método de secciones homogéneas, siempre tienen que hallar centro de costos principales y centro de costos auxiliares. Eso es fundamental para que se puedan distribuir los costos correctamente. Identificar siempre el número de obra, el criterio de reparto de los costos indirectos, los porcentajes en función a los criterios de reparto para poder distribuir esos costos indirectos. Y también tenemos que hallar el porcentaje que le va a dedicar el centro de costo auxiliar a los centros principales. Eso es fundamental. Y también tenemos que hallar la unidad de obra en unidades físicas y la unidad de obra en unidades monetarias para poder distribuir correctamente los costos como corresponde. Entonces, con esto estamos concluyendo el desarrollo de este ejercicio, que trata sobre los métodos de costos por secciones homogéneas. Ahora yo quiero escucharle a ustedes cómo estamos, si hay alguna duda en relación a algún paso de este ejercicio. Se entiende muy bien, profe. De hecho, que pide mucha concentración para realizar este ejercicio porque es un poquito largo. Es un poquito largo, pero se dieron cuenta que no es difícil, es atención nada más. Ajá. Y entender bien cuáles son los pasos para poder distribuir los costos. Así misma, profe. ¿No hay algo que quieras acotar, hija? ¿O está todo Sobre, muy claro sobre el sobre este está, planteamiento? sobre este está todo muy bien, profe. Perfecto, hija. Y bueno, de mi parte entonces es todo por esta noche. Hay una grabación que yo tengo que alzarles todavía en la plataforma. Les pido que miren esa grabación, que va a ser un ejercicio casi igual a este, pero es de aplicación del sistema ABC. Con eso nosotros concluimos prácticamente nuestro programa. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, envíenme su Profe, duda a través de la delegada. Sí, hija. profe,
de la clase pasada, la parte de punto de equilibrio, era que Sí, no había que vos dejaste una tarea en la plataforma y sí, no pudimos realizar porque había 5 datos que eran diferentes. sí. A mí los primeros datos me salía, pero en la parte, los otros datos ya me confundí, ¿sabes por qué? Porque había donde decía utilidad neta y ahí ya me perdí un poquito, profe. Perfecto, hija. Bueno, yo les prometo entonces que voy a grabar una clase o si ustedes quieren, podemos reunirnos mañana. A partir de las 14 podemos tener una clase extra para poder desarrollar juntos ese ejercicio. O, si me permiten, les grabo y les alzo en la plataforma. Por vos nomás, profe, no, no hay problema. Bueno, decidan ustedes en el grupo y que me avise la delegada. Si quieren mañana, no hay problema. Yo me siento, les explico uno a uno de esos ejercicios. Me Ajá, extrañó que me preguntaron, pues yo sabía que había esa variante. sí. Por eso, un poquito yo me estaba haciendo después, ahí ya me perdí ya en la parte donde decía utilidad neta. Ahí se le suma nada más en el numerador y se divide por el margen de contribución. Se tiene que aplicar la fórmula y al aplicar la fórmula tienen que sumarle esa utilidad neta deseada en el numerador y tienen que dividir entre el margen de contribución que va a ser el denominador. Y otra parte que ustedes también no me preguntaron, pero ya les adelanto para los que practicaron, no sé si se Eh, encontraron con esta dificultad. Habían costos que aumentaban en sí, 10% y que sí, disminuían. Entonces, ciertos disminuía. costos, sí, se tenía que hallar el aumento por un lado y por otro lado la disminución. O sea, que más un 10% o menos un 10%, esas fueron las variantes para que ustedes justamente puedan pensar y analizar Sí. cómo desarrollar ese planteamiento, porque puede suceder que se dé esa situación dentro de la empresa. Ajá. Y de hoy en 8 también nuestro examen final, profe. Sí, hija, y bueno, y a practicar a full. Yo estoy a disposición de ustedes. Si hay necesidad de algunas clases de refuerzo, tanto de teoría como de práctico, me mandan a avisar por la delegada y con mil gustos fijamos un horario y nos conectamos para que yo pueda ayudarles antes del examen, no en el examen. Y entonces estos ejercicios saldrán en el examen, profe. Así que vamos a Sí, hija, practicar mejor. todo lo que estamos desarrollando va a abarcar el examen. Todo va a incluir. Ah, ya, profe. Está muy bien. Perfecto, hija. Entonces coordinen, por favor, más tarde con los compañeros y si es que quieren una clase extra mañana, con mil gusto, a partir de las 14 yo me conecto y estamos ahí interactuando para ir aclarando las dudas. Dale, profe, perfecto. Perfecto, hija. De mi Muchas parte es todo gracias. a las órdenes. De mi parte es todo por esta noche. Que Dios les bendiga y voy a estar pendiente de sus mensajes. Dale, profe. Estamos muy bien. Adiós, adiós, bendiciones. Igualmente.